Hola amigos, vamos a estudiar en este video lo que corresponde a funciones compuestas y luego vamos a hacer un estudio de lo que es ya en más detalle la función inyectiva, biyectiva, sobreyectiva y luego entraríamos a la parte de las inversas. Entonces, ¿qué es una composición de funciones? Veamos, tenemos una función f de x y tenemos otra función g de x. Coloquemos, si se quiere, otra función h de x. Y observamos que en la función f tenemos que todos los elementos que entran a componer la parte del dominio estaría representado por x. Y si yo ese x lo reemplazo por otra función, entonces tendríamos f de, por ejemplo, coloco esta función y la metemos acá. ¿Eso qué quiere decir? Que yo desarrollo primero la función interna y me va a dar una imagen. Esa imagen se va a convertir en el nuevo dominio de f. Y así podríamos hacer con g. Tomamos y tendríamos una composición. Esta composición se puede escribir de esta forma, como la función y así. Y esta quedaría g compuesta de h de esta forma. Entonces tenemos dos notaciones para lo que es composición de funciones. Vamos a hacer un ejemplo. Si tenemos y es igual a f de x y esto es igual a 3x al cuadrado menos 1. Y tenemos, por ejemplo, h de x es igual a 2x. Entonces voy a hacer la composición de f con h para producir una función y eso correspondería entonces a f h de x, que podemos escribirlo como 3 en esta parte que corresponde al cuadrado menos 1, pues colocaríamos h de x, estaría de esa forma. Total, f compuesta de h de x sería igual a 3 veces, tenemos 2x que corresponde a h, ahí lo tenemos, al cuadrado menos 1. Total tendríamos 4 por 3, 12, x cuadrado menos 1. Por lo tanto, la nueva función la podemos escribir de esta forma: 12x al cuadrado menos 1 si se quiere, o simplemente f de h de x será igual a 12x al cuadrado menos 1. Y ahí tenemos una composición de funciones. Esta nueva función yo puedo darle otro nombre, por ejemplo, decir que esta función es L de x, ¿no?, que correspondería a 12x cuadrado menos 1. Entonces, en la composición de funciones, cuando estamos evaluando una función en su dominio, en vez de colocar un valor, digamos, como 3, 5, valor real, colocamos más bien una función interna y creamos una nueva función. Vamos a hacer unos ejercicios como los siguientes. Supongamos que queremos realizar la composición f de g de x, así, y nos dan la parejita de f y nos dan g. Entonces tenemos que f de x es igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado y g de x es igual a raíz de x. Bien, es interesante analizar las funciones como hemos venido diciendo, siempre en su dominio, en su imagen, para entender qué es lo que pasa allí en eso y luego
verificamos nuestro análisis de su dominio y de su rango. Acá en la composición de funciones también debemos o es importante tener en cuenta esos detalles. Entonces, si tenemos estas dos funciones, como aparece acá, vamos a hacer f de g de x y tendríamos la raíz de 1 menos g de x de esta forma al cuadrado. A eso corresponde, ya que aquí tenemos x y aquí tenemos x. Muy bien, ahora sabemos que g de x, supongamos esta nueva función la vamos a llamar h si se quiere, nos quedaría entonces raíz de 1 menos raíz de x al cuadrado y esto correspondería entonces a 1 menos x. Bien, hemos obtenido así la nueva función que se ha llamado h de x. Pero también sería bueno preguntarnos cuál sería el dominio de esta función. Y si observamos tenemos g de x, que en g de x el dominio, lo que corresponde acá raíz sería x mayor o igual que 0. Acá en esta función solamente tendríamos que llevar esos valores de 0 a máximo 1, ya que 1 tendría que tener esta condición. Pero además de esta condición que tenemos nosotros acá, tenemos también esta condición. Entonces hay que ser cuidadosos cuando escribimos la expresión final y tener en cuenta el dominio y tener en cuenta también cómo se comporta su imagen. Observemos en la siguiente gráfica, que la gráfica azul, la que aparece acá, mostrar de esta forma es raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, que es media circunferencia, y la otra es raíz de x, que correspondería a y igual a raíz de x, que es g de x. Entonces tenemos f de x y tenemos g de x. Aquí aparece en esta parte la compuesta. Observen la compuesta desde donde empieza, valores positivos en adelante, y la otra función viene desde menos 1 hasta 1. Considerando que es solamente positivo este valor, entonces aquí lo que tenemos es que la intersección de estos dos dominios solamente correspondería de 0 hasta 1. Entonces, si observamos ahora lo que hemos obtenido de las expresiones en las condiciones para el dominio, tenemos que menos x sería mayor que menos 1, tendríamos x sería menor o igual que 1, y la otra condición es que x mayor que 0, y estas dos condiciones o sea la intersección nos daría el dominio, que correspondería a x, que estaría entre 0 y estaría entre 1. Muy bien, entonces hemos hecho el primer ejercicio de composición de funciones. Entonces vamos a realizar otro ejercicio como el siguiente. Veamos ahora el siguiente ejercicio, que es muy interesante y nos va a ayudar a aclarar muchas ideas de lo que es una composición de funciones ya de una manera un poquito más avanzada. Tenemos, por ejemplo, f de x es igual a x cuadrado más 2 sobre x cuadrado. Y tenemos que g de x es igual a la raíz de x cuadrado menos x menos 2. Muy bien. Entonces ahora vamos a proceder a encontrar f de g de x. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Esto vamos a llamarlo h de x, esa composición. Entonces escribamos f de g
de x, y de acuerdo a lo que tenemos acá, esto lo podemos escribir también como, esta expresión se puede escribir como 1 más 2 sobre x cuadrado, de esa forma si se quiere. Y tenemos que esto sería entonces 1 más 2 veces, y acá tendríamos g de x al cuadrado. Puedo escribirlo de esa forma si se quiere, o también puedo escribirlo así. Pero g es esta raíz que aparece acá, entonces podemos que 1 más 2 veces, y tenemos la raíz de x cuadrado menos x menos 2, ¿no? Todo al cuadrado. Total, esto me daría, bien, vamos a escribir entonces como h de x, sería entonces 1 más 2 veces sobre x cuadrado menos x menos 2. Observemos que estamos haciendo solamente el procedimiento algebraico. Más adelante vamos a hacer un análisis de su dominio. Entonces tenemos lo siguiente, que esto será igual a x cuadrado menos x menos 2 más 2, y en el denominador x cuadrado menos x menos 2. Total, tenemos que esto es x cuadrado menos x, y abajo tenemos x cuadrado menos x menos 2. Muy bien. Entonces, acá ya tenemos la nueva función. Vamos a escribirla de esta forma. X cuadrado menos x, x cuadrado menos x menos 2. Y esto es lo que nos han pedido, la composición. Sin embargo, esa composición debe tener algunas restricciones. Si uno observa la función ya final, entonces uno puede decir, mira, el denominador no puede ser 0. Es una de las cosas que observamos acá, es regresarnos a mirar en detalle, ¿no?, la composición, y hablar un poquito sobre el dominio. Y si tenemos que g de x, que es la responsable de ese denominador, tenemos x cuadrado menos x menos 2. Entonces de acá podemos concluir que x cuadrado menos x menos 2 sería mayor o igual que 0, pero de una vez decimos que debe ser mayor que 0 para evitar la división por 0. Y ya aquí estamos restringiendo en el análisis los componentes del dominio de G. Esta expresión vamos a factorizarla así, así, y nos quedaría de esa forma, donde vamos a excluir entonces a x cuando es igual a menos 1 y a x cuando es igual a 2. Ahora sí, ya teniendo esa expresión, lo que vamos a mirar es que para nuestro caso tenemos que con el numerador no hay ningún problema, x cuadrado menos x, y esto tendría x mayor que 2 y x menor que menos 1. Y esto sería entonces de por sí el dominio final de la compuesta. Vamos a observar entonces una gráfica de las tres funciones de f, de g y de la composición f de g. Entonces veamos. Muy bien, aquí tenemos entonces las diferentes funciones. Tenemos primero esta roja que aparece acá, es la que corresponde a x cuadrado más 2 sobre x cuadrado, que sería f. Vamos a mirar la composición que tenemos en este sitio y decimos que el f de x es x cuadrado más x sobre x cuadrado, y
La siguiente es raíz cuadrada de x cuadrado menos x que tenemos ahí. Bueno, muy bien. Ahora tenemos la otra función que es la función azul, que corresponde a una rama de la parte positiva de la rama de una hipérbola, y tenemos esta rama que arranca de 2 y esta que arranca no desde menos infinito hasta menos 1. La función compuesta es la que aparece aquí en líneas moradas. Voy a cambiarle el estilo. Vamos a cambiarle el estilo. Aquí ya entonces la tenemos y se observa que corresponde, que arranca después de 2, pues no es fácil observarlo, pero lo sabemos analíticamente, y acá viene desde menos infinito hasta casi menos 1. Esa sería la representación de la función de la compuesta y la representación de cada una de las funciones. Muchas gracias.